Juan Augusto Rattenbach. Antes de seguir con el dossier que tengo que lo describe, me gustaría, bueno, no sé si agotar el tema que sugiere rápidamente Rattenbach, porque lo teníamos para el final. El 2 de diciembre de 1982, la dictadura militar de Reinaldo Vignone decidió la creación de una comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico-militares en la Guerra de Malvinas. Esa comisión fue presidida por el abuelo, el teniente general Benjamín Rattenbach, y el informe final fue ocultado por la dictadura. Es un informe que debería llamarse el tiro por la culata, concretamente. Juan Augusto es abogado, ejerce la docencia, también es magíster en economía aplicada. Nació en Buenos Aires. ¿En qué barrio? Recoleta. Recoleta. En la actualidad es secretario ejecutivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. A ver, ¿cómo surgió la idea y cuándo surgió la idea de armar un museo con Malvinas y que eso sirva como una especie de estribo educativo, me imagino? Bueno, la idea un poco surgió en el año 2012, o sea, hace 10 años, en el 30º aniversario de lo que fue la Guerra de Malvinas. Al principio el proyecto original era hacer un memorial dentro del predio del Exema, donde estamos ahora, pero la idea fue un poco mutando en lo que hoy conocemos como el Museo Malvinas. ¿Qué iba a ser un memorial? ¿Un monumento, claro, lecturas? Una especie de espacio para recordar, digamos, y homenajear a nuestros héroes. Pero un poco después esa idea cambió a la idea de hacer un museo con este formato más pedagógico. Claro. Y no agotar, digamos, la causa Malvinas exclusivamente a lo que pasó entre el 2 de abril y el 14 de junio del 82, sino también hacer una apuesta a conocer la historia larga de Malvinas, desde el periodo colonial, básicamente, y sobre todo a nuestros días. Para que te des una idea, un museo que uno lo piensa inocentemente, uno piensa por ahí en el Museo del Cabildo o incluso, no sé, el Palacio San José. La palabra museo ya sugiere vetustez y aburrimiento. Claro, como algo muy tradicional, muy de, circuito escolar del cual todo el mundo pasa y por ahí no aporta nada nuevo. Ajá. Bueno, este museo es un poco especial, no solo por la causa Malvinas, sino que es un instrumento que forma parte de la disputa geopolítica del Atlántico Sur. Ajá. Y lo digo en esos términos no para, digamos, sobrevalorar al museo, sino creo que es su justo valor, porque cuando se inauguró, quienes más se opusieron en parte fueron los británicos. Para que te des una idea, los primeros 2 meses de que se inauguró este museo, el 10 de junio de 2014, tuvimos una gran cantidad de visitantes angloparlantes, y uso una adjetivación neutra, quienes estudiaron este guión de arriba abajo como si fuéramos animales de zoológico, porque también estudiaban qué era lo que quienes trabajamos acá transmitíamos. ¿Y cuál era nuestra mirada? Exactamente, que es la mirada. Vinieron a espiar, concretamente. Sí, concretamente, sí. Y 3 meses después de inaugurado este museo, ya para septiembre, octubre de 2014, inauguraron en las Islas Malvinas, en Puerto Argentino, un Museo Malvinas con la misma estructura del guión de este museo, pero versión pro-británica. Sigue siendo una respuesta colonial, digamos, ¿no? Digamos, infantil en principio y colonial al final, claro, ¿no? Claro, cuando se habla de apropiación cultural, por ejemplo, este es un claro ejemplo donde nos estudiaron toda la estructura y la replicaron a Malvinas, en Malvinas mejor dicho, porque parte hoy de los ingresos económicos de las islas, o sea, principalmente es la pesca, pero también es el turismo. Entonces, la perspectiva británica es, bueno, si hay turismo extranjero en la Argentina continental, aclaro, y vienen a Buenos Aires, y sobre todo la idea de este museo también que pudieran participar y venir delegaciones extranjeras, personal diplomático de embajadas de todo el mundo. Bueno, al momento de quizás esos turistas se van a llevar, obviamente, lo que yo creo que es la verdad histórica, digamos, ¿no? Claro, entonces, lo que hicieron en Malvinas es una especie de contramuseo para aquellos turistas que viajan a Malvinas, principalmente por ahí en un crucero. Convencerlos de que está bien la ocupación británica y que es lógico que la isla pertenezca al Reino Unido. Claro, exactamente. Muy bien. Es un intento, pero bueno. Sí. Como toda tentativa, puede salir bien o salir mal.
¿Y cómo estamos diplomáticamente en esta lucha por el recupero? ¿Nos va bien? ¿Nos va mal? ¿La guerra empeoró todo? ¿Emporcó la situación? No pasó nada, en realidad diplomáticamente, inclusive creo que la ONU lo dijo en un momento dado, la guerra no ha alterado el reclamo argentino. ¿Es así? A ver, desde el punto de vista jurídico no hay dudas. Si Naciones Unidas mantuvo la validez de la 2065, por lo tanto el conflicto del Atlántico Sur Sí. no alteró en absoluto este mandato de descolonizar las Islas Malvinas. Lo que sí pasó, ya no desde el punto de vista jurídico, derecho, sino de hecho, Sí. digamos, ¿no? A través de la fuerza militar, los británicos lo que hicieron fue lo que algunos llaman una segunda usurpación británica. Es decir, pasaron de ocupar las Islas Malvinas, Sí. las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur, y tan solo 3 millas náuticas alrededor de cada isla, a ocupar las islas y 200 millas náuticas. Ajá. Es decir, pasaron de ocupar los territorios insulares Sí. a los territorios insulares y los espacios marítimos. Eso es. Eso generó al interior de la economía de Malvinas un cambio cualitativo. Si nosotros teníamos en la década del 70 una economía de Malvinas deficitaria, Sí. a tal punto que se estaba generando un éxodo en las islas, Ajá. porque la exportación de lana de oveja no era rentable. Ya década Eso del es. 70, el siglo XX, ya era algo casi hasta anacrónico. Anacrónico. A partir de la década del 80 y de la década del 90, empiezan las exportaciones de pesca. En un mundo que aumenta la demanda, Ajá. principalmente de moluscos, de calamar, Sí. y se exporta a un mercado, que es el europeo, y como Gran Bretaña formaba parte, hasta no hace mucho, de la Unión Europea, no pagaban aranceles aduaneros. Ah, claro. Era una especie de zona franca en términos Sí, sí. tributarios. Sí, sí. Entonces, Malvinas pasó de estar en un éxodo poblacional, donde los isleños se iban, porque no les alcanzaba la vida cotidiana en Claro, términos económicos. no había medios. Exactamente. Los isleños que retratan Malvinas de la década de 60 y 70 retratan la vida cotidiana como un sinónimo de escasez. Ajá. Bueno, pasaron de eso a la total abundancia, pero esa abundancia es robada, digamos, ¿no? Son recursos de nuestro país. Sí, pero no lo deben pensar eso, lo pensamos nosotros desde acá. Sí, Ellos pero... nos están clavando puñales por estar robando, ¿no? Claro, pero aún desde el punto de vista del derecho internacional público, esa ocupación de los espacios marítimos es ilegal, Sí. porque Naciones Unidas planteó ya en la década del 70 que no se podían hacer modificaciones unilaterales. Ajá. Cuando Naciones Unidas plantea esto, los británicos ocupaban las 3 millas náuticas nada más. Eso es. Entonces, lo que hicieron los británicos fue, desde el punto de vista incluso ilegal, porque violaron los mandatos de Naciones Unidas, Sí. solo a través de la fuerza. Sí. Volviendo un poco a tu pregunta de cómo estamos hoy en día, porque Sí, está relacionado con sí, esto. Y también ahora con lo que contás, ¿cómo nos oponemos al avance del poderío bélico, del poderío diplomático, de los negocios? Digamos, estamos como inermes. A ver, Sí. primero... Digo, perdón, Sí. digo porque no quiero el optimismo, estamos avanzando diplomáticamente. No, sí. No me sirve. No, y a mí tampoco. No me sirve. No nos sirve. No nos sirve. Bien, el Brexit es una oportunidad. Porque Ah. yo te decía esto, Ah. parte del circuito económico de posguerra Sí. era exportar calamares, Sí. digamos, ¿no? A la Unión Europea sin el pago de aranceles. Mm. El Brexit ya desde el vamos, en 2016, ya el Foreign Office, digamos, ¿no? La política exterior británica prendieron la alarma en relación a Malvinas, Sí, porque si se iban de la Unión Europea, iban a tener que empezar a pagar. listo. Y eso, ese temor de 2016 se terminó de cumplir en 2020, porque Malvinas quedó afuera del acuerdo de comercio entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Ahí estamos. Es decir, Gran Bretaña tiene libre comercio con la Unión Europea, con la Europa continental, Sí. pero en ese acuerdo Malvinas quedó afuera. Es decir, Malvinas, al no ser parte de Europa, porque Sí. es América, Eso es. cualquier tipo de actividad económica sí tienen que pagar aranceles, porque ni siquiera son europeos. Pero esto no los inmutó. Por ahora. Ah. Hay cosas que tienen un impacto en el mediano y en el largo plazo, más en el mediano que en el largo. Sí. No es tan inmediato. Sí. Si uno agarra los periódicos de las Islas Malvinas, esto les preocupa. Sobre todo, y acá es donde viene la cuestión diplomática que nos surge y nos preocupa, Sí. es, bueno, si la Unión Europea se separa de Gran Bretaña, Ujú. ¿la Unión Europea está obligada a no pronunciarse sobre Malvinas? No, no está Ajá. obligada. Ujú. Tampoco está obligada a pronunciarse. Claro. Quedará en el arte diplomático de nuestro país
aprovechar esta escisión de bloques para que la Unión Europea empiece a acercar posiciones con nosotros. Y esto que no es una utopía... Me está contando cosas que no dependen directamente de nosotros, sino de una política de relaciones internacionales. Nada depende únicamente de nosotros y nosotros solos no vamos a recuperar Malvinas. Claro, eso por definición. Claro, sí. Y por lo que implica también la correlación de fuerzas. Sí, por supuesto. Pero para también dar una luz de esperanza, sin caer en un optimismo... sonso. Hace poco los expresidentes de España, que siempre se agrupan y hacen como una especie de representación diplomática de hecho, se han pronunciado a favor de la soberanía argentina en Malvinas. Es decir, ahí a nivel Unión Europea, nuestra primera conexión sería España, en parte por Gibraltar. Claro, digamos, ¿no? Claro. Ahí tenemos intereses insulares / Peñón en común. Y España podría ser de alguna manera nuestra puerta de entrada a empezar a tratar de discutir estos temas en profundidad. Sumado a que, porque esto yo puedo hablar hasta que anochezca, digamos, que parte de los acuerdos de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea implicaba también cupos de pesca en el Mar del Norte, que no se están cumpliendo por parte de Gran Bretaña. Bueno. Y eso genera tensiones con Francia. Listo. Entonces uno va empezando a sumar. Claro. Y ni siquiera hablé de América Latina, no hablé de África, no hablé de Asia, digamos, ¿no? Pero quizás los jugadores más difíciles de conseguir son la Unión Europea y Estados Unidos. Pero bueno, zorramente tenemos que seguir tirando palitos al fuego. Claro, ¿no? Palitos al fuego, tender lazos para mantener, ¿no? la compostura diplomática, porque hay intereses en común, pero bueno, la geopolítica hoy en día está muy dinámica por lo que está pasando hoy en Europa, más al este. Claro. Bueno, es de alguna manera quizás una meta de nuestro país mantener Malvinas en la agenda. ¿Cómo haces la costura entre eso que acabas de mencionar y Malvinas, Gran Bretaña, Argentina? Con paciencia y persistencia. Muy bien. Yo creo que ahí es donde me estás dando pie para hablar un poco de nuestra región. Vos recién te dije que no podemos recuperarlas únicamente la Argentina. Sí. Digamos, cuando decimos que vamos a volver a Malvinas de la mano de América Latina, no es una mera consigna nostálgico, digamos, de la patria grande, sino que realmente es el único mecanismo, creo yo, para poder tener una política congruente, digamos. No es lo mismo que Argentina reclame Malvinas a que nos movamos en bloque junto con otros bloques. Es decir, ¿es posible eso? Porque vivimos separados de Chile, que los ayudó, y todos los odios viejos. No es una utopía, porque hasta el 2015 lo éramos, digamos, un poco relacionado con el museo. Cuando vienen contingentes de todo tipo, ya sean escuelas primarias, secundarias, universidades, personas que vienen con la familia los fines de semana, cuando nosotros decimos que nos apoya toda América Latina, nos preguntan, ¿y Chile? ¿Y Chile también? Sí, Chile también. Chile también. El tema es que nosotros teníamos hasta el año 2016 algo llamado la UNASUR, que era un mecanismo de integración regional que nos servía muchísimo con Malvinas, no solo a nivel político-diplomático, sino que era un espacio donde a su vez las Fuerzas Armadas de todos los países de América del Sur se reunían y empezaban a ver desde una mirada geopolítica y de la defensa nuestra región. Bueno. ¿Por qué? Porque, digamos, la presencia militar británica en Malvinas, por el desarrollo tecnológico militar de los británicos en Malvinas, no es solo una amenaza para Ushuaia, Río Grande, Comodoro Rivadavia. Su capacidad militar también supone una amenaza para Montevideo, para Río de Janeiro. Es decir, ya esa seguridad no solo compromete a la Argentina continental, ya compromete a nivel defensa y a nivel seguridad a todo Sudamérica. Por lo tanto, realmente hay un interés regional de decir, bueno, vamos a tratar de unificar posiciones con esto. El tema es que después, lo que pasó después de 2016, es que estos vientos de unión vinieron vientos de desunión. Claro. Pero si se pudo en 2003-2015... ¿Por qué no? Volver, exactamente. Y la justipreciación de Malvinas, ¿en qué momento se nos produce? Digo porque justipreciaron mejor los ingleses desde hace muchísimos años, que era un punto estratégico, que era la puerta de Magallanes y la unión de los dos océanos. Esto lo vieron. Yo tengo la sensación de que nosotros
medio como que la olvidamos, ¿no? Y que dijimos en un momento, qué sé yo, que hagan lo que quieran ahí, pues eso no sirve para mucho. ¿Me puedo permitir refutarte? ¿Cómo no? ¿Vamos al siglo XIX? Cuando digo, no digo desde el punto oficial esto de el olvido, digo el cuerpo social en el que me incluyo. Claro. No, a ver, si nos vamos para el siglo XIX, que es para el momento de la usurpación, sí, que es 1833, sí. Malvinas era un lugar geopolítico para nuestro país, no solo por la comunicación de los dos océanos, que eso quizás era más un interés británico, sino que Malvinas, para nuestros intereses de esa época, era el faro por el cual se podía integrar territorialmente la totalidad del país. Pero eso sucedía a nivel oficial, no a nivel de la gente. La gente despierta con la guerra, vuelve a pensar... Ahí te me fuiste al siglo XX. No, claro, la gente del siglo XIX, que yo quizás sí, los considero nuestros ancestros, porque me considero argentino de forma atemporal. Sí. No nos olvidemos, bueno, por algo yo tengo acá un mate de rosas, digamos, ¿no? Sí. Eran federales. Y quizás el pueblo argentino del siglo XIX hasta la década del 50 estaba muy metido con los medios de comunicación de la época, que eran diarios, poca gente podía leer y escribir, pero quizás las pulperías eran los instrumentos junto a las parroquias de medios de comunicación. Sí. Había un compromiso totalmente afianzado con la defensa de la soberanía, no solo con Malvinas, sino que eso también se expresa en lo que luego fue vuelta obligado en 1845 y la defensa del río Paraná. Si querés, para no dejarte de garpe con la pregunta y yendo al siglo XX... Está bien, pero yo no te creo igual. Sí, está bien. Por más que refutes, digamos. Yo no te creo porque estoy pensando en ese cuerpo social como si yo estuviese en el siglo XIX. Claro. ¿No? Y yo creo que, la verdad, no le dábamos bola a Malvinas. Esto es lo que yo creo. Okay. Refute. Bueno, digamos, cuando uno piensa en las guerras populares del siglo XIX, no solo las guerras civiles, sino también lo que fue la defensa de la soberanía con el bloqueo francés de 1838 a 1840, el anglo-francés de 1845, nosotros lo que tenemos, incluso por escritos unitarios, porque los que escribieron la historia fueron los unitarios, de que no es que había dicho por Sarmiento, no es que había una tiranía y había una especie de pueblo obsecuente, sino que había una adhesión consciente. Sí. Estamos hablando de personas que dejaron su vida cotidiana, que han dejado sus familias por defender nuestra soberanía, en Entre Ríos, en Buenos Aires, en la banda oriental y también en el sur, en la Patagonia. Es decir, cuando nosotros pensamos en Malvinas antes de la usurpación británica, ese pueblo argentino que vivía en Malvinas, estamos hablando de personas que vivían en el norte, digamos, de nuestro país. Cuando digo norte, no estoy hablando de Jujuy, Salta, estoy hablando de Buenos Aires, el litoral. Ese norte. Que han dejado su vida cotidiana, quizás por ahí pudiendo tomar mate a las vedas del río Uruguay o del río Paraná, a irse a Malvinas a hacer patria. Cuando nosotros pensamos en la vida cotidiana argentina en Malvinas previo a la usurpación, nosotros por las fuentes que tenemos, las únicas festividades eran el 25 de mayo y el 9 de julio. Es decir, ni siquiera festejaban Navidad y Año Nuevo. Y estoy hablando de ese cuerpo social que vos... aludo. Exactamente. Porque, bueno, había una diversidad religiosa también en Malvinas. Habían católicos, había personas que venían de familias protestantes, había europeos, había gauchos, había afros también que venían de Carmen de Patagones. Es decir, había un cuerpo social muy diverso desde el punto de vista étnico, religioso, también de clase social, que no es menor, y que sin embargo estaban todos unidos bajo una misma bandera. Pasate al 20, que me queda poco tiempo. Bien. ¿Qué pasó en el 20? ¿Qué pasó en el 20? Nosotros lo que tenemos a partir del peronismo en la década del 40 es que se populariza la causa Malvinas. Vos hablaste del cuerpo social. Yo sí te puedo reconocer que antes de la década del 40, Malvinas era una discusión de una élite ilustrada. Diplomáticos, diputados, senadores. Y a partir de la década del 40 hay una apuesta educativa muy fuerte que se termina popularizando la causa Malvinas y muy sutilmente la soberanía argentina en la Antártida también. ¿Y en el 21? Ahí está el Museo de Malvinas. ¿Qué más? Y bueno, y toda la política remalvinizadora educativa que se ha generado en 2013 y 2015. Tenemos los capítulos de Samba, tenemos proyectos de investigación que se han impulsado desde el Estado para que también las universidades a nivel programático empiecen también a incluir Malvinas en su currícula. Y por eso también menciono el protagonismo del museo y por eso también la preocupación británica de la existencia de esta institución. Porque nosotros en 2014-2015 recibíamos 5.500 personas por día.
Ajá. Tratábamos de estar a la par de Tecnópolis y tener de alguna manera estos dispositivos tan masivos que despierten este espíritu malvinero, bueno, Sí. hacen que la causa Malvinas esté viva, porque no basta únicamente con profesionales especializados en el tema, Sí. sino un pueblo que acompaña esta causa, que no hay duda que las Malvinas son argentinas, pero lo que queremos de alguna manera es que se desarrolle esa consigna con mayor cantidad de argumentos posibles. Juan Augusto Rattenbach. Gracias. No, gracias a vos, Quique.